Hola, ¿qué tal estáis? Me llamo Natalia Okuneva y estáis escuchando Criticar es gratis, donde exploramos el mundo que nos rodea a través del pensamiento crítico. ¿Quién no ha escuchado alguna vez eso de los hombres no lloran? Es una de esas frases que se repiten sin pensar, como si fuesen una verdad absoluta. Pero ¿realmente los hombres no lloran? ¿O simplemente han aprendido o les han enseñado a no hacerlo? En este episodio vamos a hablar precisamente de eso, del llanto masculino, un tema que, aunque parezca sencillo, en realidad es bastante más profundo, porque detrás de esas lágrimas que muchos no se permiten soltar, hay biología, cultura y también consecuencias. Vamos a explorar qué dice la ciencia sobre por qué lloramos los humanos, cómo influyen las hormonas, por qué algunos hombres lloran menos. Veremos también cómo cambia todo según el país, la cultura o la educación, porque en algunos lugares llorar se acepta y en otros se reprime. Y sobre todo hablaremos de cómo afecta a la salud emocional, física y relacional, el hecho de no poder expresar la tristeza con naturalidad. Gotitas de cristal, 1, 2. Gotitas de cristal, 2, 3. Lagrimitas de mis ojos que ya no se lleva el mar. Vamos a ver primero qué es ese mecanismo del lloriqueo. ¿Sabías que los humanos son los únicos animales que lloran lágrimas por emociones? Aunque muchos animales expresan dolor o miedo a través de sonidos o gestos, solo nosotros producimos lágrimas visibles cuando sentimos tristeza, alegría o estrés. Esto ocurre porque nuestro cerebro, específicamente una zona llamada sistema límbico, que controla las emociones, envía señales al nervio facial para activar las glándulas lagrimales y producir lágrimas especiales. Estas lágrimas emocionales tienen una composición química diferente a las lágrimas normales que mantienen nuestros ojos húmedos o limpian irritantes como polvo o humo. Las lágrimas por emoción contienen sustancias que reflejan nuestro estado interno y ayudan a aliviar el estrés y la tensión acumulada. Por eso, llorar no solo es una respuesta emocional, sino que también cumple una función biológica para calmar nuestro cerebro. Además, el llanto es una poderosa herramienta social. Mostrar lágrimas es una señal visible de vulnerabilidad que provoca empatía y apoyo en quienes nos rodean. Ahora bien, ¿esto pasa igual en todas las personas? Pues a nivel fisiológico parece que sí, que todos tenemos el mecanismo, pero no todas las personas lloran igual de fácil, y aquí es donde entran las diferencias entre hombres y mujeres. Por un lado, hay factores biológicos. Por ejemplo, la prolactina está presente en niveles más altos en mujeres y se ha relacionado con una mayor facilidad para llorar. También se cree que la testosterona, que está más presente en los hombres, puede ejercer un efecto inhibidor sobre el llanto. De hecho, los estudios muestran que de media las mujeres lloramos entre 3 o 4 veces más que los hombres. La diferencia es clara, pero ojo, no significa que los hombres sientan menos. Lo que cambia es la expresión emocional. Y ahí es donde la ciencia dice cuidado, porque si bien hay una parte hormonal que influye, no es ni de lejos el único motivo. Lo que más peso tiene, según muchos investigadores, no es el cuerpo, sino la cultura, lo que aprendemos desde pequeños. Y eso nos lleva directamente a lo siguiente que queremos explorar: cómo el entorno, la educación y la cultura condicionan profundamente la forma en que los hombres viven o reprimen el llanto. Lo cierto es que en muchísimas sociedades, desde hace siglos, llorar se ha considerado algo poco masculino. Mostrar tristeza o debilidad se ha asociado tradicionalmente con lo femenino. Y claro, a los niños se les dice desde pequeños: no llores, eso no es de chicos, aguántate como un hombre, a veces sin mala intención, pero el mensaje se queda grabado. Eso genera una especie de censura emocional que muchos hombres arrastran durante toda su vida. No es que no tengan emociones, es que han aprendido a disimularlo o incluso a convertirlo en otra cosa.
a menudo en rabia o en silencio. Y lo curioso es que esto no ocurre igual en todas partes. En algunas culturas el llanto masculino está más aceptado, en otras está mucho más reprimido. Por ejemplo, en países con tradiciones más contenidas, como el Reino Unido, Japón o Rusia, mostrar emociones fuertes en público no suele estar bien visto, ni en hombres ni en mujeres, pero en los hombres la presión es mayor. Se valora el autocontrol, la compostura, la serenidad, y llorar en público puede interpretarse como una pérdida de dignidad. En cambio, en otras partes del mundo, como en muchas culturas del Mediterráneo, de América Latina o incluso en algunos contextos africanos o del mundo árabe, el llanto masculino es más aceptado en ciertos momentos, por ejemplo, en funerales, durante rezos o en situaciones de dolor colectivo. En esos casos, llorar no se ve como un signo de debilidad, sino como una muestra de respeto, de conexión humana o incluso de honor. Eso sí, fuera de esos contextos permitidos, las normas siguen siendo bastante rígidas. En general, llorar por motivos personales, porque uno se siente mal, está agobiado, roto por dentro, sigue estando mal visto para muchos hombres. Y no porque lo digan explícitamente, sino por cómo reacciona el entorno, miradas incómodas, bromas, juicios, y eso pesa. Hay culturas donde el llanto masculino es incluso motivo de vergüenza familiar. En otras simplemente se ignora, y en algunas se empieza a abrir espacio para hablarlo, para normalizarlo, pero todavía con muchas resistencias. En definitiva, la manera en que lloran los hombres, o mejor dicho, la manera en que no se les permite llorar, está moldeada por creencias muy profundas sobre lo que se espera de ellos. Y esas creencias varían, sí, pero hay un patrón común. Se valora más la contención que la expresión. Como decíamos antes, hay regiones donde el llanto, también el masculino, tiene un lugar más visible, más aceptado, incluso más emocionalmente compartido. Es lo que ocurre, por ejemplo, en muchos países mediterráneos, España, Italia, Grecia, Portugal, y también en buena parte de América Latina. En esos países, las emociones suelen vivirse de forma más abierta. No quiere decir que en estos países no haya presión sobre los hombres, claro que la hay, pero sí se ha observado que en contextos emocionales fuertes, como una pérdida o una separación, el llanto masculino no genera tanto rechazo. Puede incomodar a algunos, sí, pero también puede despertar empatía. No se ve como una falla en la masculinidad tan fácilmente como en otras partes del mundo. En España, por ejemplo, no es tan raro ver a un hombre llorar en televisión. Un futbolista después de un partido, alguien recordando a un ser querido, o incluso un político emocionado. No siempre se aplaude, por supuesto, a veces se cuestiona, pero no se considera algo totalmente tabú. Según los estudios, en América Latina ocurre algo parecido. En países como Argentina, México, Colombia o Brasil, el llanto forma parte del paisaje emocional público. Las novelas, la música, el fútbol, las despedidas, son espacios donde llorar no está tan restringido. Incluso los hombres pueden hacerlo sin que eso destruya su imagen de fuerza o virilidad, o al menos no tanto como en otras culturas. Hasta ahora hemos visto que biológicamente los hombres tienen la capacidad de llorar y que culturalmente a menudo se les enseña a no hacerlo. Pero, ¿qué pasa realmente cuando un hombre reprime esas lágrimas? ¿Qué efectos tiene esa represión emocional? Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Pues para empezar, la ciencia ha demostrado que aguantar el llanto puede afectar negativamente a la salud mental. La tristeza, la frustración o el estrés que no se expresan acaban acumulándose dentro y eso puede derivar en ansiedad, depresión, impotencia o problemas para manejar las emociones. Llorar funciona como un mecanismo natural de alivio. Es una forma en que el cuerpo y la mente descargan tensión. Cuando reprimimos ese proceso, el cuerpo sigue sintiendo la presión, pero no encuentra una válvula de escape.
Además, la represión emocional está relacionada con un aumento en los niveles de cortisol, la llamada hormona del estrés, que cuando se mantiene alta puede afectar el sistema inmunológico, el corazón y otros órganos. Es decir, no llorar no solo afecta al estado de ánimo, sino que también puede perjudicar físicamente. Pero no solo eso. El hecho de no expresar las emociones de forma abierta dificulta las relaciones personales. La comunicación emocional es la base para conectar con los demás, para crear vínculos profundos y saludables. Si un hombre no se permite llorar, puede acabar aislándose o mostrando sus emociones de formas menos sanas, como la agresividad o distanciamiento. Así que eso de que los hombres no lloran no es más que un reflejo de límites culturales que se han impuesto. No se han impuesto por los hombres, sino por las culturas, probablemente durante los siglos de trabajo más duro o de conflictos bélicos constantes. Pero la realidad es que llorar es una forma natural y necesaria de conectar con uno mismo y con los demás. Dejar salir esas lágrimas no es un signo de debilidad, sino de humanidad. Y entender esto puede abrir la puerta a una manera más sana de vivir las emociones, de cuidar la salud mental y física y de fortalecer las relaciones. Quizás poco a poco podamos ir dejando atrás esos estigmas y empezar a ver el llanto no como una amenaza a la masculinidad, sino como una expresión más de lo que somos. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, podéis dejar un like o suscribiros. Así este canal llegará a más gente. También quería comentaros que ya tenemos página propia de Instagram, llamada igual que este canal, Criticar es gratis, así que creo que no será difícil de encontrarla. Pero de todas formas, debajo de cada episodio podéis encontrar siempre los enlaces a todo lo que existe digitalmente alrededor de este proyecto. También podéis encontrar ahí mismo los enlaces a mis libros si queréis profundizar el tema del amor o el tema de la salud mental. Y con esto termino de verdad. Gracias por acompañarme en este episodio y adiós.